por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor eterno, que me des sabiduría, que no sea yo ni mis palabras, sino que seas tú y tu Espíritu Santo a través de mi vida, usándola para la edificación de tu pueblo. En nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, y vamos a continuar entonces la serie que habíamos empezado del libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, y vamos ahora a estar meditando de los versículos 6 hasta el 10. Colosenses 2, versículos del 6 al 10. Amén. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Saber que en Cristo estamos completos nos va a impedir a nosotros buscar el bienestar espiritual o la satisfacción espiritual en otras cosas y en otras cosas que nos ofrece el mundo. Como lo hemos acabado de leer, Pablo estaba sumamente preocupado por la doctrina de los colosenses, como también lo hemos venido hablando. Él estaba sumamente preocupado y él les recomienda ciertas pautas para permanecer firmes en Cristo, para que no se dejen engañar por palabras persuasivas. Lo que espero con esta predicación, mis hermanos, es que podamos establecer un profundo cimiento, un cimiento profundo, arraigado aquí en la roca que es Cristo Jesús, que nos permita seguir madurando en nuestra fe. El versículo 6 entonces dice que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad también en Él. Dice, por tanto, esto quiere decir que está hablando de algo que había, que está hilando la idea con lo que había dicho antes. Recordemos que la vez pasada vimos que Él se gozaba, como dice el versículo 5, porque había buen orden y firmeza en su fe. Él se gozaba porque en los colosenses había buen orden, había orden y había firmeza en su fe en Cristo. Y Pablo se gozaba por eso. Dice que se gozaba mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y luego dice, por tanto, como tienen este buen orden, como tienen esta firmeza en su fe en Cristo Jesús, entonces, sigue diciendo, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que como el Evangelio ha producido fruto en ellos, como si los que algunos recordarán la primera parte de la serie que habíamos visto, el fruto del Evangelio en los colosenses. El Evangelio había producido fruto en esta iglesia de los colosenses. Este fruto era la esperanza, era el amor, era, aquí lo dice en el capítulo 1, la fe, la esperanza, el amor, ese fruto que había producido en ellos el Evangelio. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que continúen así. El centro y la parte fundamental de lo que hemos venido hablando es que el Señor no quiere que nosotros nos estanquemos en la fe. Él no quiere que nosotros nos estanquemos, que nos quedemos solamente con las primeras cosas. Él quiere que sigamos aprendiendo, Él quiere que sigamos estudiando y que sigamos conociendo más a Cristo. Entonces, como el Evangelio produjo fruto en los colosenses y también en nosotros,
Lo que él dice es, sigan así, sigan produciendo frutos, sigan creciendo en la fe, no se aparten, no desistan, sino sigan conociendo a Cristo. En Colosenses 1, del 4 al 6, dice esto del fruto de los colosenses. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, en los colosenses había amor los unos por los otros en esta iglesia. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y, muy importante acá, lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que esta iglesia era una iglesia con verdaderos creyentes, una iglesia de creyentes que se habían tomado en serio su fe. Esto pues hoy día es muy escaso, creyentes que se tomen verdaderamente en serio su fe. Y lo que sucede muchas veces es que hay cristianos que, como nosotros estamos en una cultura católica, entonces nos convertimos del catolicismo al cristianismo y lo que hacemos es reemplazar las cosas del catolicismo por las cosas del cristianismo. Y simplemente nos volvemos cristianos, que el pastor viene a ser más o menos como el cura y el culto del domingo viene a ser más o menos como la misa, y simplemente somos cristianos que asisten y solamente asisten a una congregación y no nos disponemos a servir, no nos disponemos a aportar a la iglesia, no nos disponemos a interceder, a orar los unos por los otros. Pero lo que nosotros vemos en esta iglesia era que ellos habían llevado fruto por ese evangelio que habían escuchado. Así también nosotros no debemos quedarnos solamente con asistir a una congregación, sino que tenemos que preocuparnos por llevar fruto en nuestra vida espiritual. Ese fruto ya lo habíamos estudiado, como lo vimos, es el amor, la fe y la esperanza. Ese es el fruto que habíamos visto que el evangelio produce en nosotros. Entonces, como ellos se habían tomado en serio su fe, como ellos perseveraban en la fe, el apóstol Pablo los animaba a seguir así. Porque lo que sucede muchas veces es que las primeras, cuando nos convertimos, apenas nos convertimos, estamos muy hambrientos por la palabra, queremos aprender más, estamos orando mucho, estamos alabando al Señor, y pasan los meses, pasan los años, y vamos menguando en esas actividades. Eso no es lo que debería pasar en nosotros. Lo que la voluntad de Dios y lo que el Señor quiere para nosotros es que sigamos avanzando en nuestra fe, que sigamos avanzando en el conocimiento, que sigamos escudriñando las Escrituras, que sigamos orando, que sigamos teniendo comunión los unos con nosotros. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en el Evangelio. Entonces, por eso dice que de la manera que han recibido al Señor Jesús, de la manera que cada uno de nosotros recibimos al Señor Jesús, entonces dice, andemos en Él. Esta palabra andar quiere decir un estilo de vida. Andar quiere decir día a día, diario, andar en Él. Que todos nuestros días estén fundados en Cristo. Que todos nuestros días demos testimonio de Cristo. Que todos nuestros días queramos aprender más del Señor. Eso significa andar en Él. El versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Él les sigue diciendo acá, permanezcan, arraíguense. Estas cosas en sí no son mandamientos. Lo que Pablo está diciendo acá no es arraíguense en Él o sobreedifíquense en Él. Fíjense que la palabra dice arraigados, no dice arraigados, que sería mandamiento, dice arraigados y sobreedificados en Él. O sea, estas son cosas que nosotros ya tenemos. Ya nosotros estamos arraigados, ya nosotros estamos sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Entonces estaban arraigados, sobreedificados y abundaban en acción de gracias. Para entenderlo de una mejor manera, la causa de una vida cristiana fructífera, o sea, de una vida cristiana
verdadera y que da fruto es, primero, como lo vemos acá, estar arraigado. Arraigado. ¿Qué quiere decir la palabra arraigado? Echar raíz. Arraigado quiere decir echar raíz. ¿Y cuál es la función de una raíz en una planta? La función de la raíz es adherirla al suelo. Es que la planta con cualquier viento o con cualquier lluvia no se vaya a salir del suelo. La función de la raíz en la planta es que esté adherida firme en el suelo y también a absorber los nutrientes del suelo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que estemos arraigados, o más bien, una vida arraigada en Cristo es evidencia de una vida cristiana fructífera. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, del 18 al 23. Fíjense y lean atentamente lo que dice. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí Jesús está explicando la parábola del sembrador y les dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no lleva fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces lo que nosotros vemos acá es que todos, o hay varios tipos de personas que reciben la palabra. Hay diferentes tipos de personas que reciben el Evangelio y que reciben verdaderamente la palabra, pero aunque la palabra llega a ellos de la manera correcta, luego esa palabra se hace infructífera en ellos y solamente en uno se hace fructífera. Dice que algunos oyen la palabra y no la entienden, y como no la entienden, entonces viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta fue la semilla que fue sembrada junto al camino. Luego habla del que fue sembrado en pedregales, o sea, el que fue sembrado en medio de piedras. Este es el que oye la palabra y en el momento dice: ay, sí, la palabra es verdad. Sí, verdaderamente Cristo resucitó. Sí, Cristo murió por mis pecados. Eso es verdad. Y entonces dice acá, al momento la recibe con gozo. Y sí, el Evangelio es verdad, la Biblia es verdad, claro, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, es verdad. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 21. No tiene raíz. O sea, se quedó solamente ahí. Se quedó solamente diciendo: sí, la Biblia es verdad y Cristo resucitó y todo. Pero como no tiene raíz, es de corta duración. Y entonces vienen los dolores del mundo, los afanes de la vida, las tristezas, las aflicciones y la persecución por causa de la palabra. O sea, se da cuenta que vivir el Evangelio es difícil, se da cuenta que vivir el Evangelio significa renunciar a nuestros deseos, se da cuenta que vivir el Evangelio va a significar muchas veces también ser perseguidos por él, ser burlados por las personas. ¿Y qué sucede? Luego tropieza. Entonces se queda nomás con el primer conocimiento. Si la Biblia es verdad, Cristo resucitó, Cristo murió por mis pecados y yo debería vivir una vida conforme a la Biblia, pero se queda ahí. Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los afanes, las persecuciones, ahí sí se apartan de la palabra. Luego dice el que fue sembrado entre espinos. Dice: este es el que oye la palabra. O sea,
y escucho la palabra. Pero ¿qué sucede después? El afán del siglo, o sea, el afán de este tiempo y el engaño de las riquezas, o sea, la avaricia y la necesidad de conseguir riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuoso. Dice que fue sembrada entre espinos, o sea, que fue sembrada en medio de otras plantas. ¿Y qué sucede cuando usted siembra una planta chiquitica en medio de muchas plantas muy grandes? Pues que no puede absorber los nutrientes, porque todas las otras plantas le tapan el sol, le absorben el agua, esa planta no puede crecer. Entonces, esa palabra fue sembrada, fue una palabra eficaz, pero no se hizo eficaz en la vida de esa persona, porque habían otras cosas más grandes que ahogaban la palabra del Señor. Y llega entonces el afán, llega el trabajo, llega la familia, llega la necesidad de conseguir, llegan otras cosas y el Señor queda a un lado, el Señor queda ya arrinconado. Y después no cuando tenga tiempo, Lo que ellos no saben es que nunca van a tener tiempo. Entonces se hace infructuosa la palabra, se hace infructuosa. Pero el último dice que fue sembrado en buena tierra, o sea, se recibió bien. La semilla, que acá lo que está haciendo la analogía es que como que la palabra sea una semilla, dice la semilla, o sea, la palabra fue sembrada en buena tierra, en un buen corazón. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué sucede después? Dice, da fruto y produce fruto. O sea, la palabra entró a ese corazón, la recibió, la entendió y creció y dio frutos. Y entonces esa persona es un hijo de Dios que produce fruto, que es un hijo de Dios que parece un hijo de Dios y da fruto. Entonces volviendo, vamos a ir también a Mateo, perdón, vamos a unas páginas atrás en Mateo capítulo 7. Vamos a ver la necesidad de nosotros tener raíces en nuestra vida cristiana. ¿Qué significa tener raíces? Que a nosotros no nos mueva cualquier cosita. Que no vengan, que acabamos de leer, que vinieron afanes, vinieron las riquezas, vino la persecución, vinieron las aflicciones. ¿Y qué sucedió con eso? Barrió la palabra, la barrió, la echó, la arrancó del suelo. En Mateo 7, versículos 24 al 27 dice, diciendo Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos casas? Pues que una casa tenía cimientos firmes, porque tenía cimientos sobre la roca. ¿Y qué sucedió con la otra casa? Los cimientos de esa casa estaban sobre la arena, y la arena no es un cimiento firme. Estar arraigados, mis hermanos, en la palabra, estar arraigados en Cristo, significa precisamente poner en práctica la palabra que recibimos. No es solamente escucharla, no es ni siquiera solamente creerla, es vivirla y ponerla en práctica. Porque muchos creen que la Biblia es verdad, muchos creen que Cristo resucitó, muchos creen que todas las historias y todo lo que se cuenta acá es verdad y que el Señor va a salvar a las personas que creen en Él. Muchos creen esas cosas, pero solamente algunos realmente viven la palabra. O sea, muchos escuchan la palabra, pero muy pocos la toman en serio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
tomarnos en serio lo que estamos acá leyendo y lo que estamos escuchando. Porque si no tenemos firmes cimientos, si no sacamos raíces en nuestra vida cristiana, vienen las aflicciones, viene la familia, viene el trabajo, vienen las tristezas, viene la persecución y el Señor queda al final a un lado. Volviendo a Colosenses, entonces, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los colosenses y él no quiere que ellos vivan estas cosas. Él no quiere que la palabra sea infructífera en ellos. Él no quiere que se estanquen en su vida espiritual. Él quiere que ellos sigan creciendo. Que ellos sigan creciendo en la palabra, que ellos saquen raíces firmes en ella. Que las cosas de este mundo no los puedan a ellos mover de la esperanza que tienen guardada en Cristo. Segundo, dice entonces en el versículo 7, ya vimos que es arraigados. Ya vimos que es arraigados. Ahora, ¿qué sigue? Sobreedificados. Entonces, la segunda causa de una vida fructífera en Cristo Jesús es ser sobreedificados. ¿Qué significa sobreedificados? Sobreedificados significa edificar encima o construir sobre algo. Construir sobre algo que ya está un poco edificado. Entonces, en este caso ya fuimos instruidos nosotros con los primeros cimientos. Ya conocemos el Evangelio, ya sabemos que Cristo vino, ya sabemos que Cristo murió, ya sabemos que Cristo resucitó, que pagó por nuestros pecados, que nos ha redimido, que todo el que cree en Cristo es salvo. Y sobre esos cimientos, sobre el cimiento fundamental que es Cristo y el Evangelio, entonces nosotros debemos edificar sobre esas cosas. O sea, no quedarnos con las primeras cosas, que también lo vimos la vez pasada, los primeros rudimentos de la fe, las historias de la Biblia, los personajes, no, tenemos que edificar sobre eso, profundizar sobre eso, conocer más sobre eso, conocer la causa, ¿sí? Entonces, es estar sobreedificados, no quedarnos con los primeros cimientos, no quedarnos con las primeras cosas, sino seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Hebreos capítulo 5, vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Esto también lo habíamos visto la vez pasada. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero ojo acá lo que viene, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa estar sobreedificados en la palabra? Estar sobreedificados en la palabra significa ser maduros en la fe, ser maduros en la fe. Podemos diferenciar personas maduras e inmaduras en la fe. Las personas maduras en la fe saben qué es lo fundamental y saben qué es lo secundario. Las personas maduras en la fe, como tienen los primeros cimientos, pero tienen todo lo que viene después, ellos pueden discernir qué cosas se tratan de cierta manera y qué otras cosas se tratan de otra manera. Hay personas que toda su vida viven juzgando a los hermanos por su vestimenta. Dicen: no, las mujeres, que el pantalón, que la falda, que la blusa. Y sabemos que hay vestimenta modesta para las mujeres y para los hombres también, ¿cierto?
Pero nosotros sabemos que esos no son temas fundamentales, o sea, por la ropa no se va a perder nada. Sabemos cuáles son los cimientos del Evangelio. Las personas maduras en la fe saben que ellos no van a cambiar a nadie. Que yo no puedo llegar a una persona que está nueva y decirle, no sé por qué viene vestido así, porque yo sé que es una persona nueva. Cuando yo vine nuevo a la iglesia, tampoco vine de pronto vestido de la misma manera. Cuando usted vino nuevo a la iglesia, ¿sabe? Nuevo, nueva, ¿sabe? Tampoco vino vestida de la mejor manera. Pero ¿qué sucedió? A usted que le empezaron a decir, no se viste así, no se viste así, no se viste así. No, el Evangelio produjo fruto en usted. Y el Evangelio produjo fruto y usted empezó a discernir, no, ya no me puedo vestir así, ¿cierto? No, esto es mejor así, la palabra dice esto, dice lo otro. Entonces, una persona madura es la que conoce, la que sabe que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Evangelio, el que cambia a las personas, no ellos. Si yo me pongo a decirle a alguien que no se vista de esta manera, que no hable de esta manera, cuando apenas es nuevo en la fe, esa persona puede que me haga caso por un tiempo, pero se está vistiendo entonces para mí y no para el Señor. Yo tengo que esperar que el Evangelio y que la palabra dé fruto en esa persona, que cambie su vida, que cambie su forma de vestir, que cambie su forma de hablar. Eso significa ser un cristiano maduro. Conoce los cimientos de su fe y conoce no solamente los cimientos, sino toda su fe, todo, y sabe cómo tratar cada cosa, ¿cierto? Entonces, estar sobreedificados en Cristo significa ser maduros en Él, significa ser maduros y conocer cada cosa. Primera Pedro 2:2, yo lo leo para que no vaya allá. Dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la necesidad de la madurez en la vida cristiana es que podamos seguir creciendo en nuestra salvación, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir conociendo. Es un mandamiento en las Escrituras, que deseemos como niños recién nacidos la leche no adulterada. O sea, la palabra del Señor pura, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, ser sobreedificados es ser maduros y también es crecer en nuestra fe. Y el crecimiento de nuestra fe va a producir en nosotros madurez. Es lo que todos nosotros deberíamos estar buscando. Entonces vimos las dos causas de una vida cristiana fructífera. Primero es estar arraigados, o sea, producir raíz. Y segundo es estar sobreedificados, o sea, sobre los primeros cimientos, edificar el resto de la edificación. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados de una vida cristiana fructífera. O sea, ¿qué podemos nosotros esperar de estas dos cosas? ¿Qué podemos nosotros esperar de estar arraigados? ¿Y qué podemos esperar de estar sobreedificados? Volvemos entonces a Colosenses, capítulo 2, versículo 7. En otra versión dice: arraíguense profundamente en Él, que edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces, el primer resultado de una vida cristiana fructífera es, como lo dice el versículo 7, confirmados en la fe. Ya vimos arraigados, sobreedificados, y ahora vamos a ver el resultado: y confirmados en la fe. Confirmar quiere decir establecer o afirmar. Y esto en sí mismo quiere decir que nosotros debemos estar convencidos de que lo que nosotros creemos es verdad. Tenemos que estar convencidos que lo que nosotros hemos recibido y que lo que nosotros hemos creído es verdad, es cierto. El Señor Jesús da una bienaventuranza maravillosa acerca de lo que es creer. Lo que es creer y lo que es tener esta certeza en nuestro corazón de que lo que creemos es verdad. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20.
El Señor Jesús anunció su muerte a sus discípulos en reiteradas ocasiones. Él les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea resucitado al tercer día. Y Jesús se los había dicho muchas veces a ellos. Sin embargo, ellos no entendían estas palabras. Y Jesús, después de haber resucitado, dice acá en Juan 20, del 26 al 29, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Aquí Jesús ya había muerto, ya había resucitado. Se les estaba apareciendo resucitado. Se les apareció resucitado y les dijo: paz a vosotros, o sea, les saludó. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Por qué le dice esto a Tomás? Porque Tomás le había dicho a sus discípulos que si él no veía sus heridas, no iba a creer. Cuando sus discípulos habían ido a la tumba, cuando habían visto a Cristo resucitado, pero Tomás no estaba con ellos. Entonces Tomás les dijo: no les creo, hasta que yo no vea a Jesús y vea las heridas de sus manos, no voy a creer. Por eso Jesús luego, en una segunda ocasión, se les aparece y le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que tener esta convicción en nuestro corazón de las verdades de la palabra del Señor, en este caso de que Cristo resucitó, es una bienaventuranza. O sea, son dichosos aquellos que están convencidos de su fe. Son dichosos aquellos que están convencidos de su fe. Nosotros también tenemos que estar seguros, como los de Colosenses, confirmados en la fe. Confirmados en la fe, o sea, estar seguros de que las cosas que hemos recibido y que lo que hemos creído no son fábulas y no son cuentos, sino que son verdad. Hay personas que necesitan, los ateos, por ejemplo, dicen ellos, evidencias científicas de que Dios existe. Necesito que me muestren a Dios, acá muéstrenme a Dios, entonces creo que nosotros no necesitamos evidencias científicas. Nosotros recibimos la fe como un don del Señor, y sobre esa fe entonces nosotros somos confirmados sobre ella. Recibimos y recibimos. Y así poco a poco nos vamos convenciendo cada día más de que nuestra fe es verdadera. Amén. Amén. Colosenses capítulo 2, volvemos allá, en el versículo 7 dice, sigue diciendo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y luego dice, abundando en acciones de gracia. O sea, otro resultado de estar arraigados y de estar sobreedificados en Cristo es abundar en acción de gracias. Una vida agradecida es una vida que muestra las evidencias de que están fundados en Cristo, de que tienen raíces en su fe y que están sobreedificados en Cristo. Una vida de agradecimiento. Abundar quiere decir precisamente haber en exceso. Y al parecer no todos los excesos son malos. La palabra del Señor nos dice que haya en nosotros un exceso de acción de gracias. Que nosotros abunden las acciones de gracias. Y agradecer y dar gracias en todas las cosas es voluntad de Dios para nosotros. Leemos en 1 Tesalonicenses 5:18 y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Dar gracias en todo, ser agradecidos. Una persona agradecida es una persona que ha dado evidencias de
una fe verdadera en Cristo Jesús. Entonces, creer en la veracidad de nuestra fe y ser agradecidos es el resultado de una vida fructífera en Cristo. Y esto es de pronto triste porque hay cristianos que un día están firmes y al otro día no. Hay cristianos que un día sí se comprometen con el Señor y le dicen, sí, ya no me voy a congregar, sí, bueno, entonces se congregan unos días, unas semanas, unos meses, y después ya no. Y uno que se apartan meses, se apartan años, y después vuelven otra vez. Dicen, no, sí, así, vuelven de pronto un año, 2 años, y vuelven y se van otra vez. Y vuelven y se van. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un cristiano que no ha tenido raíces verdaderas en su fe. Que van, que están, un día están firmes y dicen sí, y otro día dicen no, ya no. Un día están acá en la sana doctrina, no porque acá es la única iglesia de sana doctrina, pero me refiero a la iglesia evangélica, pues, un día están en la sana doctrina y otro día están con los judaizantes, y otro día están con los testigos de Jehová, y otro día están con los mormones, y después vuelven otra vez acá y dicen no, si es que es acá, y otro día ya se les va. Entonces, eso es inmadurez en la vida cristiana, porque no han querido ser sobreedificados en él, no han querido tener raíces en él, y lastimosamente van creyendo todo lo que le dicen, pero esto es precisamente porque no han echado raíces, ni han edificado sobre su fundamento, que es Cristo Jesús. Continuamos leyendo entonces en Colosenses 2, y ahora seguimos con el versículo 8, y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo les dice, miren, esta palabra mirar, pues estar atentos, miren, vigilen, vean que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías acá, esta palabra filosofías no quiere decir la filosofía que nosotros estudiamos de pronto en el colegio, de pronto en la universidad, que muchos dicen, no, si la filosofía es mala, porque acá dice que la filosofía nos engaña. No, la filosofía no es mala. Acá lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando se refiere a filosofías, esta palabra realmente se refería a como un estilo de vida. No se refiere a la filosofía que se estudia, sino que es un estilo de vida. No sé si han escuchado la palabra mi filosofía de vida, ¿cierto? La filosofía de vida es como la manera de usted ver el mundo, la manera en la que usted vive su vida, esta es su filosofía de vida. Esto es realmente a lo que se refiere el apóstol Pablo, que nadie nos engañe por medio de filosofías, o sea, de otros estilos de vida. Y luego dice, y huecas sutilezas. Huecas sutilezas son ideas falsas que no tienen ningún tipo de veracidad y que realmente tampoco sirven para nada. Esos son huecas sutilezas. Entonces, el problema con nosotros, mis hermanos, es que hoy en día, y bueno, en toda la historia, pero hoy en día también abundan mucho estas filosofías nuevas de vida. Y personas que se dedican a vivir la vida de una manera dicen, no, es que esta es mi filosofía de vida. Nosotros tenemos que guardarnos y tenemos que cuidarnos de no buscar la satisfacción de nuestra vida en otra cosa que no sea Cristo Jesús. Tenemos que guardarnos, pero muchísimo, porque estas cosas son muy engañosas. Y de pronto son cosas que no son en sí malas o que no son en sí pecaminosas, pero cuando dedicamos nuestra vida solamente a esas cosas y que eso comprende la mayor cantidad de tiempo y de espacio en nuestra vida, ahí sí viene a ser muy peligroso. Por ejemplo, buscar la satisfacción personal en el ejercicio, en el deporte. ¿Será que hacer deporte o hacer ejercicio es malo? Obviamente que no, para nada es malo. Pero cuando en nuestra vida solamente es deporte y ejercicio, ¿qué va a suceder? Que vamos a descuidar entonces las cosas del Señor por estarnos dedicando a otra cosa, que no es en sí mala, pero cuando
ocupa el espacio, pero le pertenece al Señor, entonces viene a ser ahora muy peligroso. El trabajo, que es uno de los grandes males de nuestra sociedad hoy en día, el trabajo, y mucho más como está de difícil la economía. Entonces muchas personas toman el trabajo, o sea que el trabajo es malo en sí mismo, pues obviamente que no. Pero como hay necesidad de trabajar, los hermanos se dedican a trabajar y toda su vida es trabajo, trabajo, trabajo. Y aunque el trabajo no es malo en sí mismo, eso nos lleva a que nuestra vida gire en torno al trabajo. Trabaja de lunes a lunes, de 6 a 6, a 7, a 8, y no tienen tiempo para absolutamente nada. Si no tienen tiempo para ellos mismos, mucho menos van a tener tiempo para las cosas del Señor. Entonces trabajar no es malo para nada, es necesario trabajar, pero tenemos que tener mucho cuidado, que el trabajo nos va cogiendo ventaja, y la necesidad de no es que yo tengo que velar por mi casa, claro que sí, tengo que velar por mis cosas, claro que sí, pero cuando usted no se ha dado cuenta, ya el trabajo ocupa el 95% de su tiempo, y el 5% del tiempo que le sobra es para dormir, para volver a trabajar. Es un gran problema, es un gran mal. Tenemos que verlo de esta manera. El exceso de trabajo es un problema en la sociedad de hoy día. El dinero también, que va muy relacionado con el trabajo, o el conseguir dinero. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de vida de todas las personas? Bueno, de la mayoría, pues no puedo generalizar. Pero ¿cuál es la visión de vida del común denominador de las personas? Trabajar lo suficiente para tener dinero, para estar tranquilos. Y conseguir y tener todas las comodidades posibles. Yo quiero trabajar para ser independiente, para tener una casa, para tener un carro, para darle una buena vida a mi familia, ¿cierto? Eso suena muy bonito. Claro, es chévere uno tener una casa, un trabajo, una casa, un carro, que la familia viva bien, todo eso. El pequeño problema de eso es que nunca lo vamos a conseguir. Porque ya usted tiene su casa y quiere entonces un carro. Tiene su casa y su carro y quiere una casa mejor. Y tiene una casa mejor, ahora tiene un carro mejor. Y eso es un ciclo de nunca terminar. Nunca vamos a estar satisfechos con lo que tenemos. Siempre vamos a querer algo mejor, algo mejor. Y cuando nos damos cuenta, somos ancianos y nunca tuvimos lo que quisimos. Entonces el dinero y el conseguir cosas y comodidades son una trampa. Eso es una trampa. El dinero es una trampa, porque la economía nunca va a estar bien. Desde que yo tengo uso de razón, nunca ha estado bien la economía. Eso es una trampa, porque las cosas cada día son más caras, entonces cada día hay que trabajar más, y cada día van a ser más caras, entonces cada día hay que trabajar más, y al final no vamos a conseguir nada. Entonces, mis hermanos, lo que es el dinero, definitivamente no podemos poner nuestro corazón en estas cosas, como dice la palabra del Señor. Y bueno, otros estilos de vida, ya de cosas que si son en sí mismas pecaminosas, como ya otros tipos de espiritualidad, otras religiones, algunas prácticas como el yoga, por ejemplo. Muchas personas hacen yoga, bueno, cristianos incluso hacen meditaciones con yoga. Ellos no saben que el yoga eso viene de la India, del hinduismo. Sabemos pues, que el hinduismo es totalmente descabellado. Y bueno, entre otras cosas, otras religiones, otras maneras de ver la vida que pues, verdaderamente no son correctas para nosotros como cristianos. No me preocupo mucho por esto porque pues acá donde estamos en Latinoamérica, pues, la religión que más hay es el catolicismo, y aquí no tenemos problemas con el Islam, no tenemos problemas con el hinduismo o con el budismo, porque esas son cosas que pues, aquí no se han fundado. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas que ya les mencioné anteriormente, que no son malas en sí mismo, que el trabajo no es malo, el ejercicio no es malo, el dinero pues, no es malo, porque eso es algo material, pero poner nuestro corazón y nuestro amor en estas cosas sí deben ser muy, muy peligrosos.
Y definitivamente, cuando nosotros ponemos nuestro corazón, cuando ponemos nuestro tiempo, cuando nuestra vida, nuestra mente gira en torno a estas cosas que ya les mencioné, esto es muy peligroso porque creemos que cuando consigamos entonces vamos a ser felices. Entonces usted ahora, como usted no tiene una casa propia, usted dice, cuando tenga mi casa propia voy a estar feliz. Como usted no tiene un carro, de pronto una moto, dice, cuando me compre un carro, una moto, entonces ahí sí voy a estar feliz, ¿cierto? Como usted de pronto no tiene un buen cuerpo, o usted dice, cuando haga el suficiente ejercicio y ya tenga un buen cuerpo, entonces ahí voy a estar feliz. Y usted consigue esas cosas, usted ni siquiera se da cuenta, porque usted cuando consigue esas cosas ya quiere otro. Nunca vamos a estar satisfechos, nunca vamos a estar satisfechos, por más que consigamos, nunca vamos a estar satisfechos. Es una trampa. Estas cosas van a llenar nuestra vida de insatisfacción. Porque las cosas materiales, ponga mucho cuidado, las cosas materiales no pueden llenar el vacío espiritual del corazón del hombre. No lo pueden llenar. Es una trampa, no lo pueden llenar. El dinero no va a llenar su vacío espiritual. Un carro, una casa, ni siquiera una persona, una pareja, una esposa, no van a llenar nunca su vacío espiritual. Usted dice, no, cuando me case, ahí sí voy a estar feliz. Y se casa y dice, no, cuando tenga hijos, ahí sí voy a estar feliz. Y tiene un hijo, no, cuando tenga dos. ¿Por qué? Porque es que nunca ese vacío que tenemos en el corazón no lo va a llenar nada que sea material. El vacío de nuestro corazón y la satisfacción de nuestra vida está única y exclusivamente en Cristo. Allí está la llenura y ahí está la satisfacción de nuestro corazón en Cristo. Luego sigue diciendo, huecas sutilezas, que nadie los engañe, que nadie les ponga la trampa por medio de filosofías. Luego dice huecas sutilezas, como ya les había dicho, son ideas falsas, o sea, ideas que no son verdad y que tampoco sirven para nada. Hay cosas que se ven hoy en día que a mí me dan a veces risa del positivismo, ¿cierto? Eso abunda en las redes sociales, el positivismo. Levántese a las 6 y repíntase frente al espejo, yo soy millonario, así por ahí unas 10 veces, todos los días. Repite, soy millonario. Levántese y dé una vuelta a su casa y diga al final, soy rico, bueno, pues estas, qué pena la palabra que es hermano, pero que son tonterías. Son huecas sutilezas, o sea, cosas que no tienen nada que ver con nada. O haga meditaciones, en su meditación agradezcale al universo, porque eso también está muy de moda, esto de agradecerle al universo. Hay personas que saben que hay algo, debe haber un Dios o algo que creó todas las cosas, pero como no saben quién es ese Dios, no quieren reconocer que es el Dios del cristianismo, dicen, no, el universo, gracias al universo. Eso suena, perdónanos, esta palabra es muy fuerte, pero es que eso suena muy ridículo. ¿Cómo así que agradecerle al universo? Si el universo son cosas materiales. O sea, ¿cómo el universo va a tener conciencia? No sé, ya eso es otro tema. Pero esto de agradecerle al universo, de cosas ya como consultar el horóscopo, como me va a ir hoy, porque eso nací bueno, no sé. Pero esto de consultar el horóscopo, que para ver su suerte, o cosas de la suerte, o no sé si ustedes han visto muchas veces que ponen el muñequito de Buda en la oficina, en el consultorio, que porque eso trae suerte, ¿cierto? La suerte no existe. Y todo este tipo de cosas que son huecas, sutilezas. Pero como el ser humano busca llenar sus vacíos existenciales y no sabe con qué, adopta todo este tipo de cosas. Como busca llenar su vacío existencial
y no sabe cómo es que se llena eso, busca, claro, coge de aquí, coge de allá, coge de todo este tipo de cosas que hemos mencionado, y creen que eso se aplica para algo. Tenemos nosotros que guardarnos de todas estas cosas, porque estas cosas, aunque no lo creamos, se han metido poco a poco al cristianismo. Las iglesias de la prosperidad, donde a usted le prometen la prosperidad económica, esas iglesias están plagadas de lo que se llama como la nueva era. Eso es, en realidad, para que ustedes me entiendan mejor, eso es cristianismo mezclado con budismo. Eso son las iglesias de la prosperidad. Tenemos que guardarnos de todas estas cosas y tener raíces firmes y fundamentos firmes en la palabra del Señor. Entonces dice acá, sigue diciendo: miren que nadie los engaña por medio de filosofías y otras sutilezas, y dicen, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Hay algo en común con todas estas filosofías de Dios? Con todo lo que he mencionado. ¿Hay algo en común con todas estas cosas? Es que no tienen nada que ver con Cristo. Eso tiene en común todo eso. Desde el ejercicio, desde el trabajo, hasta el horóscopo, hasta este tipo de cosas. Algo en común. Y el punto clave de todas estas cosas es que no tienen nada que ver con Cristo. Por eso el apóstol Pablo hace acá la comparación: filosofías y buenas sutilezas según los hombres y no según Cristo. ¿Por qué? Porque algo como que tienen todas estas cosas es que no tienen nada que ver con Cristo, no tienen nada que ver con lo que la palabra enseña, no tienen nada que ver con la verdad revelada en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como Cristo es la satisfacción del alma y del corazón del hombre, claro, si Cristo nos hubiera enseñado estas cosas, las haríamos y eso podría llenar nuestro corazón. Pero como en la palabra no está ninguna de estas cosas que hemos acabado de leer, de trabajar hasta el cansancio, hasta que consiga todo lo que usted quiere, como en la palabra no está el que usted tiene que estar súper fuerte en su cuerpo y hasta llegar al punto, bueno, como en la palabra no está ninguna de estas cosas, entonces ninguna de estas cosas puede satisfacer el alma y el corazón del hombre. Al contrario, que dice la palabra del Señor, que no nos preocupemos por lo que habremos de comer, que no nos preocupemos por lo que habremos de vestir, porque el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. El problema es que muchas veces queremos ayudarle a Dios. Si la providencia viene de Dios, no quiero ayudarle a Dios, yo quiero ayudarle a Dios trabajando más, a ver si me provee. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que dice también: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero, lo dijo Jesús, ¿por qué no le creemos a Jesús? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, a veces vivimos como si Jesús estuviera equivocado. Vivimos como si Él estuviera equivocado. No buscamos primero el reino de Dios y su justicia, buscamos primero las añadiduras. Buscamos primero qué hemos de vestir, qué he de comer. Y el reino de Dios y su justicia quedan a un lado. Colosenses 2:9 entonces sigue diciendo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto tiene mucho que ver con lo que los colosenses estaban recibiendo, porque el apóstol Pablo escribe esto a esta iglesia porque entre ellos estaban metiendo otro tipo de doctrinas, otro tipo de enseñanza. Entonces, Pablo les advierte: pongan cuidado que nadie los engañe, queriéndolos hacer creer que hay otros estilos de vida mejores que la vida en Cristo. Pongan cuidado que nadie los engañe con huecas sutilezas, con ideas falsas que no sirven para nada. ¿Por qué?
Porque en Cristo, en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los colosenses tenían el peligro de adoptar prácticas espirituales ajenas a Dios. ¿Por qué? Porque como lo vimos al principio de la serie, en este tiempo y en el lugar en el que ellos estaban, creían en lo que es la pluralidad de dioses, o sea, que había como un Dios mayor, un Dios dueño de todas las cosas, y debajo de ese Dios habían otros dioses diferentes, y que cada Dios servía para alguna cosa diferente. Entonces, este era el problema con la iglesia de los colosenses, que estaban rodeados de todas estas cosas y puede que hayan adoptado alguna de estas creencias. Por eso el apóstol Pablo les dice, Cristo no es un Dios más de todos los dioses que hay. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Por eso les dice esto, porque podía ser que ellos estaban adorando a Cristo o sirviendo a Cristo como si fuera uno más de los dioses que había. ¿Sí? O sea, había un Dios supremo, dueño de todo, pero de ahí estaba Cristo y el otro, y el otro, y el otro. Por eso él dice, no, eso no es así. En Cristo está todo Dios. En Cristo está todo Dios. La plenitud de la deidad está en Cristo. Entonces, él les dice, ustedes necesitan solamente a Cristo. Necesitan solamente a Cristo, porque en Cristo está todo Dios. No tienen que añadirle a Cristo otras cosas. No le tienen que añadir a Cristo otros espíritus, otros ángeles, otros dioses, no. Solo Cristo. Solo Cristo. Por eso es que le dice esto Pablo a los colosenses. Y ustedes necesitan solamente a Cristo, porque en Cristo está todo Dios, toda la plenitud de la deidad. Dice, en él habita corporalmente. Nosotros sabemos que Cristo tiene un cuerpo. Él vino al mundo, adoptó un cuerpo y resucitó también con un cuerpo. Él no resucitó espiritualmente, como dicen algunas otras sectas. Cristo no resucitó espiritualmente, o sea, Él no resucitó solamente como algo, un espíritu, no. Cuando Él resucitó, adoptó un cuerpo también. Ahora es un cuerpo diferente al cuerpo de nosotros, es un cuerpo glorificado. Pero Cristo actualmente no es un espíritu, Él tiene un cuerpo físico. Por eso dice que en el cuerpo físico de Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Corporalmente en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Hebreos 10, versículo 5, si quieren vayan allá, yo lo leo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién? Cristo. Sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto quiere decir que Cristo, antes de descender a la tierra, ya existía. O sea, Cristo no vino, Jesucristo, Él no vino a existir cuando nació. Él ya existía antes de tener un cuerpo. Dice, me preparaste cuerpo. Y en Juan 1:1 dice muy claro que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces, es muy importante nosotros saber que en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Y la filosofía de vida correcta, o sea, el estilo de vida correcto, está solo en Cristo, porque en Él está todo lo que necesitamos. Solamente en Cristo está todo lo que necesitamos. Y por eso dice el versículo 10, ya para terminar, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo no es solamente uno más de los dioses, está diciendo Pablo a los Colosenses. Cristo no es solo un Dios más de todos los que hay, no. Él es la cabeza de todo principado y de toda la potestad. Cualquier cosa espiritual que haya sido creada, Cristo es la cabeza de todo. Cristo es la cabeza de todo, de toda la creación, también como lo vimos también en mensajes pasados. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo,
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por eso es que nosotros también fuimos creados para Él. Y solamente en Él podemos nosotros estar completos. Solamente en Él. No tenemos que buscar la satisfacción de nuestra vida. No tenemos que buscar la plenitud de nuestra vida en otras cosas aparte de Cristo. En otras cosas aparte de lo que está escrito. Solamente en Cristo el hombre encuentra su plenitud. Solamente en Cristo el hombre encuentra felicidad, verdadero gozo, verdadera satisfacción. Solamente en Cristo, lo que es la cabeza de absolutamente todo lo que existe. Y cuando maduramos, podemos llegar a entender de que quien tiene a Jesús lo tiene todo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Eterno, porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Porque hoy una vez más nos enseñas, una vez más exhortas, consuelas, edificas nuestras vidas con tu palabra. Te damos gracias porque hemos llegado a entender, Señor, la plenitud de nuestra vida en ti. Que en ti, Señor, estamos completos. Que en ti, Señor, lo tenemos todo. Que no hay nada fuera de ti que pueda complacer nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no solamente haber escuchado y entendido la palabra, sino que como esa semilla que cayó en la buena tierra, la pongamos por obra, Señor. Que obedezcamos tu palabra, que vivamos tu palabra, Señor. Que no vivamos nuestra vida como si hubieran otras cosas más importantes que tú, sino que tú seas, Señor, todo en nosotros. Que podamos hallar, Señor, nuestra plenitud y la verdadera llenura en nuestra alma y en nuestro corazón, solamente en ti. Te lo pedimos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que obres, Señor, con tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que esta palabra, Señor, se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor Eterno, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a mis hermanos.